En este video veremos la elección en donde solo hubo un candidato a la presidencia en México y cómo fue su gobierno. Esto ocurrió en el año de 1976, en donde solo hubo un candidato a la presidencia en México. El Partido Comunista Mexicano apoyó la candidatura del líder de izquierda Valentín Campa Salazar. Pero la candidatura del Partido Comunista no tenía un registro oficial, por lo que fueron anulados los votos que obtuvieron. Pero se cree que obtuvo un promedio de 1 millón de votos, cerca del 5 al 6% de la votación. Por el otro lado, el PAN realizó una votación interna en el partido en enero de 1976, en el cual Pablo Emilio Madero obtuvo el 73% de los votos. Pero de acuerdo a los estatutos que tenía el PAN en ese entonces, el partido exigía el 80% para nombrar un candidato, y de acuerdo a ese estatuto, el PAN no registró su candidato a la presidencia. La gente acudió a las urnas el 4 de julio de 1976, en el cual solo encontraron el nombre de José López Portillo en la boleta electoral para el cargo de presidente, en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Casi 26 millones de personas podían acudir a votar el 4 de julio, y en total 17 millones votaron por José López Portillo. Con José López Portillo fue el último presidente populista con el que concluyen los postulados de la Revolución Mexicana, el nacionalismo y el Estado interventor. José López Portillo recibió un país con varios problemas: crisis económica, devaluación del peso, enfrentamiento con empresarios, un campo devastado, movimientos sindicales independientes, una clase trabajadora castigada por la crisis y la inflación, así como una clase media descontenta. Durante el primer año de gobierno, los precios crecieron a un 41.2%. Todo cambió radicalmente gracias al descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo en el país. Gracias a esto se satisfacía la demanda interna de petróleo, que crecía anualmente en forma moderada. En el año de 1976 se supo que las reservas petroleras eran de 63.000 millones de barriles. En 1979 se señalaba que el país tenía 101.800 millones de barriles. Se estimaba que el país tenía el 5% de la reserva mundial de petróleo y el 3% de gas natural. Pero no todos estaban convencidos de que el petróleo significaría riqueza automáticamente. Hubo debates intensos sobre el tema, teniendo como contendientes el gobierno de la derecha y la izquierda partidista. La derecha sostenía que era importante una intensa explotación petrolera que fomentara un desarrollo rápido, a su vez ayudaría a saldar la deuda externa. Mientras, la izquierda afirmaba que el petróleo traería consigo inflación y desigualdad, tal como sucedía en países como Irán, por lo cual se pidió límites a la explotación del petróleo y se preservara el patrimonio de la nación. Pero José López Portillo optó por la explotación inmediata del petróleo y ofreció estimular el crecimiento económico, impulsar el empleo y pagar las deudas sin incidir en la inflación. Con la elevación del precio del petróleo aumentó los ingresos gubernamentales y las ganancias petroleras pasaron de 311 millones de dólares en 1976 a 14.000 millones de dólares en 1981. Más del 70% de la economía dependía del petróleo, y esto fue llamado la petrolización de la economía. Con los ingresos obtenidos se realizaron grandes obras de infraestructura y de bienestar social, se construyeron varias líneas de metro, se preservó el centro histórico de la Ciudad de México y se inició su remodelación. La petrolización económica no trajo la reactivación de la industria, sino su contradicción. Así, de 1976 a 1982, la tasa de productividad del trabajo bajó en comparación con el sexenio anterior. Las crecientes y constantes equilibrios económicos llevaron al país a la llamada crisis de la deuda, que se inició pese al aparente auge económico. La base principal de los recursos estatales provendría, según de la política de López Portillo, de la deuda externa, ya que los bancos internacionales prestaban al país tomando en cuenta la riqueza petrolera. Las consecuencias de estas medidas fueron pésimas, pues al final de esta política equivocada, el déficit alcanzó el 15% del Producto Interno Bruto. Se aplicó la política errónea de la sobrevaloración del peso frente al dólar, a pesar de que los índices inflacionarios habían descendido. Dicha sobrevaloración alcanzó un nivel de 15.45%, lo cual alteró la balanza de pagos y propició una contradicción de los sectores productivos del país, ya que se importaban productos más baratos de los que se producían a nivel nacional.
Las consecuencias de la petrolización. En abril de 1981 sobrevino una caída de los precios del petróleo, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleos replanteó acuerdos ante la fragilidad de los precios del petróleo en el mercado mundial. Entre 1981 y 1983 disminuyó la demanda de petróleo al lograrse una mayor conservación y ahorro. En 1981, los países desarrollados agrupados por la OCDE consumieron 8% menos de energía y 24% menos de petróleo. Esta acción se debió a los mayores impuestos al consumo y al mayor rendimiento de los automotores. En 1983, los países importadores solo consumieron 50 millones de barriles diarios. El precio del petróleo iniciaba sus ciclos de baja, y en febrero de 1983, el precio del crudo bajó a $30, y un mes después a $29. Algunos especialistas atribuyeron el inicio de la crisis a la disminución de los precios internacionales del petróleo. López Portillo prometió defender el peso como un perro, y un día después devaluó el peso mexicano. Mientras tanto, el control de cambio se aplicó semanas después de que el Banco de México se había pronunciado en contra de esta medida. Por otro lado, la transformación forzada de las cuentas bancarias de dólares a pesos alentó la desconfianza de empresarios hacia el gobierno. López Portillo apostó a la petrolización como única posibilidad de desarrollo. Pero cuando cayeron los precios de los energéticos, México entró en crisis. Por un lado, la deuda externa creció y hacía difícil su pago, y la economía del país dependía de la venta de petróleo. Así, el petróleo pasó de ser una palanca de desarrollo económico a un generador de deudas. Pero al final del sexenio de López Portillo, la nacionalización de la banca se concretó el 1 de septiembre de 1982, y López Portillo argumentó que la causa de la nacionalización fue para contrarrestar la fuga de capitales y de los aumentos constantes de la tasa de intereses. Para ese entonces casi habían desaparecido las reservas del Banco de México y los ingresos petroleros no alcanzaban para mantener a flote la economía y este aumento del déficit. La estructura bancaria se modificó para favorecer los depósitos a corto plazo, lo que trajo como consecuencia el aumento de la fragilidad de los bancos y provocó una inflación de 3 dígitos. Como consecuencia de presión, los empresarios atacaron al gobierno de distintas maneras: nula inversión, elevación de precios, críticas abiertas al gobierno, fuga de capitales y cierre de empresas. La intención era obligar al Estado a cambiar de rumbo, lo que significaría reprivatizar, otorgar créditos y hacerlos partícipes en sus tomas de decisiones. Para finalizar el video, veremos cómo la deuda creció en el gobierno de José López Portillo y cómo era la tasa de cambio de peso a dólar. Iniciamos en el año de 1977, donde la deuda pública externa era de 22.912 millones de dólares y la tasa de cambio era de 22 pesos con 53 centavos. Para el año de 1978, la deuda pública externa era de 26.912 millones de dólares y la tasa de cambio era de 22 pesos con 72 centavos. En el año de 1979, la deuda pública era de 29.757 millones de dólares y la tasa de cambio era de 22.80 pesos. En el año de 1980, la deuda pública externa creció a 33.815 millones de dólares y la tasa de cambio creció a 23 pesos con 27 centavos. En 1981, la deuda creció a 52.920 millones de dólares y la tasa de cambio era de 26 pesos con 23 centavos. Y al finalizar el sexenio, la deuda pública externa era de cerca de 60.000 millones de dólares y la tasa de cambio de dólar peso era de 96 pesos con 17 centavos. Y bueno, esto es todo por este video. Si me faltó algún dato o algún acontecimiento durante el gobierno de José López Portillo, por favor coméntalo en los comentarios. Y bueno, eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video. Adiós.